Muy bien, contamos nuevamente con la ayuda del periodista Orián Brito, que está en la pizarra mágica. ¿Cómo está, maestro? Mi nueva amiga, ¿no? Sí, claro, eso es tremendo. Y veo que ha cambiado, ¿no? Desde la última vez. Sí, Juan Manuel, buenas noches. Ha cambiado un poco la Cámara de Representantes. Anoche, en el último contacto que hicimos contigo, la Cámara de Representantes, los republicanos tenían 210 asientos. A esta hora podemos decir que han ganado 2 más. Están a tan solo 6 de tener una mayoría, no una mayoría holgada, pero sí el control de la Cámara, ¿no? En comparación con los 199 que tienen los demócratas. Muchas personas preguntan, bueno, ¿qué falta por contabilizar? Ya ha pasado varios días del proceso electoral y a esta hora hay algunos estados donde todavía no tenemos un resultado claro. Sin embargo, quiero revisar algunos donde ya podemos hablar de alguna tendencia que dudo que cambie, ¿no? Me atrevo a decir así, como por ejemplo el Distrito 1 en Iowa. ¿Por qué? Porque ahí el candidato republicano tiene una leve ventaja por más de 1000 votos frente a la candidata demócrata con el 99% de los votos escrutados, lo que podría ser en las próximas horas el asiento número 213, tomando en cuenta que ya hay 212. Hay un caso particular en California, no sé si también tiene que ver relación un poco con los incendios que han ocurrido en zonas rurales de California, que también de una u otra forma mantiene una emergencia allí, porque hay varios distritos, Juan Manuel, en California que todavía no tienen resultado. Por ejemplo, el Distrito 13 solo han contabilizado el 61% de los votos y allí el candidato republicano tiene una ventaja con el 51.4% frente a 48.6%. Sobre todo hablo de California porque es donde veo el mayor número de distritos no pintados definidos, ¿no? Claro. No, y también es que es curioso, ¿no? Porque uno imaginaría California totalmente azul. Y no es así, ¿no? No, fíjate que si vemos en las zonas internas, por ejemplo, el distrito número 1, allí ya dieron como ganador, porque la diferencia fue ostensible del 63.6% al candidato republicano. Estamos hablando del distrito 1. Me voy al distrito número 3. Dieron también como ganador al candidato republicano Kevin Kiley con el 56.7%. Otra zona de California, el distrito 23, con el 60% de los votos dan como ganador al candidato republicano. Y todavía ha sido escrutado el 65%, pero quiere decir que lo que falta no cambiaría esta tendencia con un 65% de ventaja. Otro que todavía está dentro de California y está pintado de rojo es el distrito, por ejemplo, el 13. El 13 allí han contabilizado el 61% de los votos. El 51% da como ganador hasta el momento al candidato republicano John Duarte. O sea, según tu cuenta, ¿podrían tener los 6 o habría una sorpresa de repente? Hay estados donde, por ejemplo, me atrevo a decir que podemos hablar ya de una tendencia clara. Alaska, por ejemplo, ahí está el distrito número 1, con el 76% el candidato republicano tiene el 49.5%, yo creo que está cerca de que se llame en las próximas horas como ya un asiento garantizado. Vuelvo a hablar del de Iowa, que me llama mucho la atención porque tiene el 99% de los votos escrutados con más de 1000 votos. Ya sería 1, 2, estamos hablando de 2 asientos más. Y el caso de Arizona, que no lo hemos mencionado porque ahí el conteo también ha estado muy lento. Claro, eso lo sabíamos desde el principio, ¿no? Correcto, no solo tanto para el presidente, que todavía no ha sido dado oficialmente a Arizona. Menos mal que no dependía la elección de ellos, ¿no? Pues que se pensaba que era Pensilvania, ¿no? Claro. El que podría tardar semanas y no fue así. Sorpresivamente, ya en la madrugada había tendencia, en caso de Arizona no. Y hay 2 distritos, el distrito número 2 tiene el 81% de los votos, allí la candidata republicana tiene el 54.2% de los votos, es una diferencia de más de 6 puntos por encima. Y hay otro distrito, el número 6, donde con el 76% de los votos escrutados, el republicano tiene la delantera con el 49.1 frente a 48.6. ¿Dónde están ganando los demócratas ahí? Fíjate, podemos hablar a esta hora un distrito en California, no, este es Washington. Lo podemos ver, el distrito 13 en Washington, ahí hay un asiento para los... por cierto, ahí había un candidato a la gobernación que es cubano, que es criado aquí en Hialeah. Exactamente. Bueno, aquí en el distrito 3, fíjate tú que el candidato demócrata
tiene una ventaja frente al republicano, tiene con el 51.5% el distrito número 3 de Washington, también el distrito 5 de Oregon, también todos de la costa oeste, ¿no? En este caso, con el 47.9%. Ahí hay otros distritos también en California, muy chiquiticos en el mapa, pero que también siguen contabilizando los votos. El distrito 9, por ejemplo, 56% ha sido contabilizado hasta esta hora y ahí el candidato demócrata tiene una ventaja del 50.7%. Tremendo. Y es verdad que, por ejemplo, en bastiones, bueno, lo de Nevada es tremendo, ¿no? Como decía al principio, pero como en New York, donde si te vas a los detalles, ganaron más republicanos después vamos a ver incluso algún pequeño pueblito que era súper demócrata y que votó por Trump y los pobladores están tratando de explicar por qué, pero... Y ciertamente hay zonas donde se ve un crecimiento exponencial en comparación con el año 2020 de la votación republicana. Y el caso de Nevada es muy particular porque en el 2020, tú lo decías en la introducción, lo ganó primero Joe Biden y a mí me dio mucha curiosidad esa presencia del presidente electo ya Donald Trump en este restaurante. Sí, fuiste tú que me sugirió poner ese video, ¿no? Porque fue la última visita a Nevada, la última visita... No fue al Caesar Palace, fue a un restaurante cubano-americano. No, la última visita que hizo Donald Trump, porque yo estuve siguiendo la contienda para todos nuestros noticieros, en Nevada, un estado que según las encuestas no tenía mucha oportunidad o estaría muy reñido, fue este restaurante cubano-americano que fue recibido con aplausos allí y la gente, por supuesto, expresó sus impresiones por esta visita. Fíjate que si bien vamos a revisarle nacionalmente, aunque Nevada, AP todavía no se lo da a Trump, pero la tendencia y de varios medios ya lo proyectan como ganador indiscutible a Donald Trump, ya ha sido escrutado, esto me refiero al voto del colegio electoral, el 95% de los votos, y Donald Trump tiene más de 50.000 votos por encima de Kamala Harris, 50.000 votos, y ya fue contabilizado Las Vegas, que es donde realmente allí los demócratas ganaron, en todas las zonas externas. Se da ese mecanismo, ¿no? En las zonas muy metropolitanas dominan los demócratas. Y sin embargo, se puede hablar de un incremento en la votación republicana. Si bien ganaron los demócratas y los números así lo confirman, hay una tendencia de que no está tan sólido, vamos a decirlo así, que las opiniones han cambiado. Hay un condado en Texas particularmente, Starr se llama, está en la zona fronteriza, donde ayer pude revisar cómo la gente decía, sí, siempre hemos votado demócrata y no ganaba un candidato republicano desde hace muchos años, pero la crisis en la frontera, decía la gente, los ha llevado ahora a cambiar su voto. Claro, y la idea esa de que los hispanos tienen un modelo de votar siempre demócrata también se ha roto. Y hay gente, sobre todo la prensa española que ha estado leyéndola, que no entiende nada de lo que está pasando aquí. Y entonces, ¿cómo los hispanos están en contra de que vengan más hispanos por la frontera? ¿Cómo están en contra los inmigrantes de la inmigración? Es algo que yo creo que no se explica con estereotipos y lo están tratando de hacer, ¿no? No, y creo que sería importante para que estos medios y sobre todo la gente que tiene este tipo de opinión pueda tener en certeza por qué esta visión, sobre todo, repito, de los condados donde se ve el crecimiento o el cambio de tendencia por esta situación es los condados de zonas fronterizas, como por ejemplo, repito, el condado Starr, que es el condado donde viven más hispanos al sur de Texas. Allí todo el mundo votaba demócrata. Yo escuchaba a un señor que decía, siempre, toda mi vida, por mi padre he seguido esa tendencia, pero en este momento no puedo porque estamos viviendo una zona difícil, porque si bien mucha gente viene a buscar una calidad de vida, mejores oportunidades, se ha generado un colapso en muchas ciudades y así como entra lo bueno, hay que decir que no entra lo no tan bueno. Y en Miami, donde la política internacional tiene un peso mayor, si me permites preguntarte como venezolano, porque se habla todo el tiempo del voto cubano, cómo ha sido el voto cubano, pero me llama la atención, ¿tienes idea de cómo votaron los venezolanos después del fracaso de la gestión, de la devolución de los narcosobrinos, de Saab, de lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Con las elecciones en Venezuela? Y sobre todo tomando en cuenta las dos administraciones y la crisis en Venezuela. A Trump le tocó el caso del gobierno interino de Guaidó y una presión internacional que a conclusiones no llegó al cambio de gobierno. Y la administración Biden le ha tocado ahora esta elección con María Corina
Corina Machado promoviendo lo que era el acuerdo de Barbados para que se respetara y se hiciera un proceso transparente. Se robaron la elección, no lo digo yo, las actas lo demuestran que ganó la oposición y no ha ocurrido absolutamente nada. Sin embargo, te puedo decir que hay ciudades, conozco venezolanos tanto aquí en Florida como en Pensilvania, que trabajaron increíblemente para la campaña de Harris. Sin embargo, yo te puedo decir que el voto en su mayoría, mi percepción es que es muy dividido. Es decir, yo me atrevería a decir que es 55 a 45, no es... ¿55 quién? ¿Republicanos o demócratas? 55% republicanos, porque claro, también hay una cosa que muchos explican y con quienes he conversado, que la situación económica ha sido un factor fundamental más allá de lo que pasa en Venezuela, ¿no? La prioridad de lo que viven aquí. Y hay otros que, bueno, quizás se afincan por otras... ¿Tú dirías que no es tan militante el exilio cubano, venezolano en ese sentido como el cubano? Creo, no. Yo creo que es distinto, creo que es un poco más diverso, pero sí creo que tienen su prioridad, primero la situación económica que vive, sobre todo muchas personas que están recién llegadas o que tienen poco tiempo aquí, les ha costado estabilizarse, comprar una vivienda, porque sí les he consultado mucho, bueno, ¿qué te motiva? Interesante, ¿no? Sí. Y por otro lado, bueno, Venezuela que... claro, por porque a los nicaragüenses, que tengo grandes amigos nicaragüenses que he preguntado, sí se parece bastante el voto al voto cubano. No, pero ellos tuvieron otra experiencia. Claro. Tienen una dictadura feroz ahí, carnívora completamente. Bueno, la Venezuela se escapaba mucho. Porque no vamos a competir en qué dictador es peor porque no se sabe cuál es peor. No hay una menos mala. Realmente es terrible, todas son terribles. Muchísimas gracias, Orián, de verdad. Un gusto siempre tenerte por acá. Vamos a una pausa. Bueno, muy bien, llegó la hora del debate y, bueno, primero presentar a los panelistas. Rey Anthony, analista republicano con nosotros, muchas gracias por regresar a la mesa. Gracias, Juan Manuel. Chris Willy también, muchísimas gracias por regresar a la mesa. No nos veíamos desde antes de la era Trump, ¿no? Sí, la nueva era Trump, ¿no? Te tengo que preguntar, estamos en la era Trump todavía. Estabas muy optimista. Sí. ¿Te sorprendió el resultado? Completamente sorprendido y triste. Ahora, agradecido entrando en este fin de semana donde vamos a estar celebrando los veteranos el lunes en el Veterans Day, pero a la misma vez bien triste que esos veteranos que estuvieron dispuestos para dar su vida por nuestro país, ahora estamos a 73 días donde ellos van a ver por primera vez un dictador servir como presidente de los Estados Unidos. Un dictador, ¿qué crees? Sí. Bueno, ¿Dijo que lo iba a hacer el primer día? Creo que ese discurso de exagerar el pueblo americano no lo compró. No compramos lo que el Partido Demócrata estaba vendiendo. Y ahora utilizan todo tipo de epíteto, de insulto, para intentar describir o explicar el terremoto político que vivimos el martes, de un número histórico de hispanoparlantes, de personas como tú y como yo que optaron por primera vez por el presidente Donald Trump y el Partido Republicano. Un 45%. Ni los pronósticos más optimistas, Juan Manuel, nos daba esa victoria. No solamente ganamos el voto electoral de una forma histórica, hasta incluso ganando el estado de Nevada, que no habíamos ganado desde el año 2004, sino también ganamos el voto popular y mientras que vayamos contando todos esos votos, Juan Manuel, vamos a ver que el presidente Trump lo más probable es que haya ganado esta elección, también con más de 5 millones de votos por encima de la vicepresidenta Kamala Harris. ¿Y por qué sucedió esto? Yo le doy 3 razones. Número 1, la economía. Los demócratas describían una realidad muy ajena a la que vivimos tú y yo. Decían que todo estaba bien, que todo estaba de maravilla. Cuando uno va al supermercado, cuando uno echa gasolina, cuando uno quiere comprar una casa, se enfrenta a una realidad totalmente contraria. Lo segundo, el Partido Demócrata se había movido tan a la izquierda, completamente secuestrado por los socialistas. Ellos ya no lo ocultan, ellos lo dicen abiertamente que son de ultraizquierda socialista, del grupo parlamentario progresista que militaba Kamala Harris. Y lo tercero, Juan Manuel, y ya para concluir, el presidente Donald Trump en esta elección se presentó como el candidato del cambio. Y Kamala Harris, ¿qué era lo que prometía? Continuidad. Continuidad es lo que prometen en Cuba con Díaz-Canel y el régimen castrocomunista. Continuidad es Maduro siguiendo las políticas de Hugo Chávez. Con las políticas de Hugo Chávez. Ese es el terremoto político que estamos viendo. A ver, vamos a oír a una de esas progresistas, la señora Alexandria Ocasio-Cortez, su reacción. Regimes
and autocracies are taken down by millions of drops of small actions that would otherwise be invisible by masses of people. So I look forward to doing this work with you all. And this is, this is the assignment that we have ahead of us. Se ve, sí, pesimista. ¿Crees que todavía tienen chance, oportunidad, hablar correctamente, de ganar la Cámara Baja? Quedan veintitantos escaños por resolver. Honestamente, de lo que se está viendo, lo más probable que no. No se sabe 100%. Lo que sí se sabe es que o los demócratas van a tener 1 o 2 asientos de ventaja o los republicanos van a tener 1 o 2 asientos de ventaja. Lo que sí debe de pasar, que no hemos visto en la previa era de Donald Trump, es que se necesita alguien como Joe Biden que sea bipartidista y trabaje con los dos partidos. No vimos eso bajo la administración de Trump previo. Y aunque mi amigo, que lo he conocido por mucho tiempo, dice que llamarlo dictador, él no está de acuerdo con eso. Fueron las palabras de Donald Trump mismo. Él dijo que el primer día iba a ser dictador. Y lo que yo urjo, espero que Ray Anthony y todos los que votaron por él, que se unan a nosotros y digan que el momento que él indique y tome acciones como dictador de este país, que se unan a nosotros a denunciar eso, right? Si vemos que él decide a poner a sus contrincantes políticos frente a tribunales militares, si vemos que él trata de utilizar las fuerzas militares contra nuestro país, si vemos que en 4 años él decide que va a ir en contra de la Constitución y va a tratar de seguir de controlar, tener poder en nuestro país. Espero ¿Y si ves lo contrario, qué haces? Si veo el contrario, entonces yo voy a decir que gracias a Dios, él no hizo lo que él prometió de ser dictador. Que bueno, gracias a Dios... Exactamente, dijo, me gustaría ser un primer día dictador, sabiendo que no lo podía hacer por el tema de la frontera. Fue una frase de tantas frases desafortunadas que tiene. Pero mi pregunta ahora Lo repitió 3 veces. Mi pregunta es, si él es un dictador malévolo, es la encarnación de Mefistófeles en la tierra, ¿por qué tantos millones de norteamericanos votaron por él? ¿Se hacen esa pregunta en el Partido Demócrata? Desafortunadamente, Cao, hemos visto a través de la historia que muchos dictadores entran en el poder con el apoyo democrático inicialmente. Pasó, yo soy mitad cubano, mitad venezolano. Pasó en el país de mi padre, right? Todos en Venezuela decíamos que no podía venir la dictadura ahí y votaron por Hugo Chávez al principio y desafortunadamente empezó a quitar las libertades, empezó a hacer lo que Trump mismo ha dicho, que quería suspender la Constitución. Y estamos viendo, desafortunadamente... Pero no hicieron nada malo, nada mal hicieron. No hay nada que tú digas, que hicimos esto mal. Que los demócratas hicieron mal, sin duda. En mi opinión, yo pienso que quitar a Joe Biden fue un error grande. Ahora, fue la decisión que se hizo y viendo que el peligro que se estaba proponiendo con un hombre que estaba amenazando ser dictador, sin duda teníamos que hacer todo posible para asegurar que Kamala Harris ganara. No pasó y ahora hay que construir de nuevo. Y como estoy diciendo, espero que los republicanos y muchos demócratas independientes que votaron por Trump, que se unan a nosotros si vemos esas tendencias. Y lo que estoy viendo muy tristemente hasta esta semana, estoy viendo trumpistas que votaron por él diciendo ya que él debe de cambiar la Constitución para que poder mantenerse en poder, que debe de ser dictador, que quieren que sea dictador. Es increíble que ya lo estamos viendo. Mira, esa retórica, Juan Manuel, creo yo y creen muchos, que ha llevado a estos atentados contra la vida del presidente Donald Trump. Lo vimos en el caso del radical que intentó asesinarlo en Pensilvania. Lo vimos en el caso del radical que intentó asesinarlo mientras que jugaba un juego. Estoy viendo ahora, disculpa, la primera página del New York Times, el tema del complot iraní. Exactamente, para asesinarle y los cargos a las personas involucradas. Exactamente, entonces vemos que esa retórica no ayuda a crear este país unido de cara a estas elecciones y entrando a enero. Pero, ¿cuál es la realidad?
La mejor encuesta de todo esto fue el día del martes, donde el pueblo americano le ha dado un mandato al presidente Trump. Cambiar la Constitución no es nada fácil, señores. Necesita las 2/3 partes de los estados y las 2/3 partes del Congreso para aprobar un cambio constitucional. Esto no se hace a través de un plumazo. Esto no es una república bananera, ni mucho menos. Así que hay que confiar en ese mandato que le ha dado el pueblo americano de reducir los precios y cumplir con el mandato que le hemos entregado y al Congreso y al Senado para actuar de una manera contundente, sobre todo en contra de las dictaduras en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Vemos en la crisis ahora, el 10 de enero, veremos lo que sucede. Yo pienso y opino que los que están asesorando al presidente Donald Trump lo estén asesorando con una mano dura en contra de estas dictaduras. Vamos a ver un pueblo de Carolina del Norte donde siempre se votó demócrata y entonces esta vez votaron por Trump y uno de sus residentes trata de explicarlo. Adelante. Very surprised because we are predominantly a Democratic county and always have been, and it really surprised me that it did flip this year all the way across the board. Most of the locals were Democrat, but national elections they went mostly Republican. I don't agree with a lot on how he says stuff or maybe what he says, but I do agree with his business handling and the way he runs the country like a business, the way it should be. Manera de explicarlo curioso, no es un pueblo, es un condado, es todo un condado. La idea, a ver, por ejemplo, me atrevería a decir que mi experiencia preguntando, es a lo que me dedico, ese plan de infraestructura. Durante la campaña Biden no habló del plan de infraestructura. Sí. Se lo sacó de abajo de la manga después de haber gastado el gobierno tanto en la pandemia y después creó un segundo plan de infraestructura social. Oye, se lo advirtieron, le dijeron, si pones tanto circulante vas a crear inflación. A lo mejor es a eso a lo que se refiere, pienso yo, cuando habla de administrar los negocios, etcétera. Vamos a ir con la discusión. Tengo que irme a una pausa. Okay. Porque necesitamos también, es un negocio igual, ¿no? Sí. Seguimos con la discusión y voy a hacer un juego políticamente perverso. ¿Qué le recomendarías a Trump? Pero antes nos vamos a la joyería de William Díaz. Bueno, muy bien, hablemos de Cuba y tenemos con nosotros a una de las voces jóvenes más autorizadas sobre el tema, además muy actualizada. La escucho los jueves en el programa de Ninosca Pérez Castellón, quien amablemente me dio el contacto, así que gracias a ti, gracias a Ninosca, ¿no? Y quería empezar un poco con la visión general que tienes tú como joven de lo que está sucediendo ahora mismo. Bueno, no he dicho tu nombre, Sabrina Hernández, ¿no? Muchas gracias, Cao. Te admiro muchísimo y de verdad es un placer que me hayas invitado y sobre todo siempre el agradecimiento a Nino, que todo lo que puedo hacer en los medios, ella, a quien se lo debo agradecer. ¿Cómo no? La visión de alguien joven con una cantidad de presos políticos, de mujeres jóvenes, incluso menores de edad, con toda esta crisis que está sucediendo, un segundo apagón nacional, un huracán que causa un desastre tremendo. Una idea general primero. Mira, la juventud obviamente está descontenta y el que ha podido por los medios salir del país buscó esa vía como escape, pero el que no tiene la vía para hacerlo, la dictadura primeramente es quien ha provocado todo esto de un cierto modo, porque con el colapso energético, la falta de abastecimiento y el no ponerse de acuerdo en cómo iban a manejar el país, han buscado también el incentivo a la crisis. Y al tú no ver escapatoria, porque cuando no tienes alimentos, no tienes asistencia médica, no tienes absolutamente nada de las necesidades básicas que como ser humano mereces, vas a protestar y vas a manifestarte sin importarte nada, porque el miedo se te va junto con todas las pérdidas de las que careces. Entonces, eso es lo que ha pasado con la juventud. El que no pudo escapar, o hay una parte también muy valiente, a la cual admiro muchísimo, que no buscó la escapatoria como vía, aún teniendo la forma de hacerlo, sino de luchar por su propia libertad. Y quizás nutriéndonos de testimonios de personas que se pudieron visibilizar más con esta era del internet y saber que existían personas que por
muchos años estaban luchando por la libertad de Cuba desde sus pequeños sectores, como era UNPACO, como era diferentes movimientos, como Cuba Primero en su tiempo, y crearon esa iniciativa de vamos a unirnos como cubanos y vamos a manifestarnos sin importar qué suceda. La música en su género también hizo que el 11 de julio del 2021 los jóvenes incentivados hicieran historia, y yo creo que sí, en parte hasta la misma dictadura tiene culpa de este cambio que está en su punto de quiebre, porque yo creo que va a dar el traste con el fin de la dictadura muy pronto. A ver, vamos a Díaz-Canel ciclonero, disfrazado de Fidel Castro, y ahora, ¿qué fue lo que tiró? Otra amenaza, ¿no? Sí, él dijo que los odiadores ya habían activado la red de que, bueno, salieran las personas a protestar. A ver. Sobre todo ahora mucha información de cómo nos vamos recuperando, de qué pasó en la realidad, y ir rompiendo una campaña enemiga de los odiadores que ya pusieron en marcha, que es que Cuba está colapsado. Aquí no hay nadie colapsado, aquí lo que estamos es de pie combatiendo. De pie combatiendo. Ya resolvimos en una primera etapa la desconexión que se produjo del sistema electroenergético nacional y ya tenemos organizado toda la fase recuperativa de esto. A mí me hierve la sangre verdaderamente, Cabo. Yo no puedo escucharlos mucho a ellos porque además Cuba sí está colapsada. Cuba está en su punto de quiebre y eso es una realidad que ellos mismos lo saben porque ellos mismos no supieron manejarlo. Y decir que están en una fase de recuperación cuando el oriente del país tuvo el paso del huracán Oscar, lamentable, del cual no se pudo preparar porque no se le informó, no tenían electricidad. Habían personas hasta con 5 días sin electricidad y las pérdidas aún no se recuperan. Hubo vidas humanas que esa dictadura no notificó porque se dijeron 8, después 9, pero la realidad no se sabe, porque incluso los mismos vecinos fueron los que tuvieron que ayudar y recuperar esta dictadura, este oriente del país, que la dictadura no supo cómo hacer, no supo cómo acceder. Llegaron, fueron incluso cuestionados por los mismos vecindarios de que se vieron abandonados. ¿Y qué hizo él? Cogió y se fue, como siempre hace, y después llegaron con los helicópteros del MINFAR. Esto es algo que verdaderamente se les fue de control, y ahora el occidente del país lamentablemente vive otro fenómeno natural y vuelve a estar en abandono. Más de 9 derrumbes. Pero estos derrumbes, ¿por qué? Porque la dictadura no ha reconstruido absolutamente nada. Es un país que está en ruina y sí está colapsado. No, y anteriormente había dicho que el peso de la ley iba a caer sobre aquel que saliera a protestar. Y yo he estado comparando con lo que sucedió en España, donde el rey de España llega, lo agreden, le tiran cosas, y el rey tiene una actitud totalmente distinta a la de Díaz-Canel, ¿no? Dice, hay que entender el enojo que tienen. Así es, y lloraron con el pueblo. Hay que entender, se sumaron al enojo. Así es. Mientras que es una actitud completamente distinta a la de este régimen, que el enojo lo que hace es reprimirlo, maltratarlo, incluso amenazarlo. Para muchos de estos videos ellos hasta tienen a las personas preparadas, ni tan siquiera es realmente el pueblo cubano. Lo que pasa es que lo del oriente del país se le salió de las manos, y ahí es donde vimos los cuestionamientos. Pero después, en su segunda visita, porque él fue visita flash, ya sí estaban preparadas las personas para que esto no se volviera a repetir, porque volvieron una vez más a persuadir a las personas, y las denuncias están a través de las redes sociales. Incluso se especuló que viene por parte del mismo régimen que una presa en San Antonio del Sur se había desbordado. Hubo 2 personas infartadas, una persona hospitalizada por el miedo y el pánico de que una presa se desborde, y sabemos que la dictadura no va a actuar porque no le interesa al pueblo. Y después ellos mismos salieron diciendo que iban a buscar el causante del falso rumor, y las personas ya estaban hospitalizadas, ya su salud, que no hay atención médica, estaba en peligro. ¿Cómo no? Vamos a una breve pausa, si me lo permites. Continuamos hablando con Sabrina Hernández. Y un titular que a mí me ha asombrado. Dicen, hay electricidad en La Habana, cuando esas cosas son noticias de los periódicos principales. Ya usted sabe qué mal están las cosas. Regresamos con Sabrina. Muy bien, continuamos aquí hablando con Sabrina Hernández, joven periodista. Por ahí tenía un demo tuyo de todos los trabajos que has hecho en distintos lados, ¿no? Quizás para quien no te conozca, a pesar de tu juventud tienes una larga experiencia, ¿no? Y además conoces, como digo, la actualidad de Cuba, ¿no? Porque uno se va desfasando con el tiempo. Y además que cansa, ¿no? Ya son agotadores estos 65 señores. Años. Ahí tenemos una imagen donde abuchean a unos funcionarios, creo que es en Santa Clara. Así es. Veamos. ¡Eso es política! Pueden seguir cantando y pueden seguir tomando cartera. Lo que yo le tengo que decir es que ahora
¿Cuándo? ¿Cuándo? Ellos tienen que estar conscientes de que tienen una caldera ahí que la mantienen subiéndole más la presión todavía, yo creo. La verdad, yo creo que el pueblo se ha llenado de mucha valentía y como te comentaba en el segmento anterior, el descontento es tan grande, la miseria en la que está sumergida el pueblo es tan grande que en el video no se escucha una parte en la que la señora le está diciendo, ustedes pueden pelear, pero nosotros, y no lo dejan hablar, automáticamente las personas le dicen, tengo hambre, no tengo comida, no tengo electricidad, hay que vivir 5 días sin electricidad. Cuando yo salí de Cuba, los fallos en el sistema eléctrico eran 8 o 6 horas y era desesperante. No puedo imaginar lo que es 3 días sin poder tener electricidad, que la poca comida que puedes conseguir se te echa a perder en el frío. Es insostenible ya la situación en la que está el pueblo y esto es lo que lleva a que ya no tengan miedo, porque saben que sí, puede haber represión, pero ya, y si el pueblo entiende que unidos todos, la represión no va a poder existir porque se puede parar, porque es un sistema que está quebrantado, porque la policía que van ahí a abucharlos también tienen falta de electricidad, no es que viven como viven enajenados los de la cúpula castrista. El día que se entienda eso y estos mismos policías y militares se pongan del lado del pueblo, que al final ellos son parte del pueblo porque no tienen una atención diferenciada, la historia de Cuba va a cambiar y yo tengo el presentimiento de que ese día está muy cerca. A ver, aquí, si entendí bien, uno de los invitados anteriores dijo que dictadores como Venezuela, yo inferí que como los de Cuba, estaban felices de que Trump llegara al poder. Pero tú tienes por ahí, que yo no había visto el titular... Lo tengo en el teléfono. ¿Lo tienes? ¿Saca el teléfono? Ok. Ah, porque estaba muy abajo. Sí, está muy abajo. Ok. A ver qué dice. Podemos ir buscándolo también, ese titular, yo creo que el problema es que, como muchos saben, pues la dictadura cubana, con diferencia de Maduro, no se había pronunciado con la victoria de Trump, pero el periódico Granma sí lo hizo oficial y dice, Trump y la incertidumbre vuelven a la Casa Blanca. Mucho poder a las manos de un hombre autoritario que habla abiertamente de vengarse de sus adversarios y de socavar el Estado de Derecho. Ahí está. El titular de Granma. O sea, hay que ser muy inocente para no creer, para no tener claro qué preferían en Cuba, por favor, ¿no? Es obvio. Y en Venezuela también, Además, decir que Maduro está feliz por la victoria de Trump. Bueno, se vio. Maduro sí lo hizo ya evidente cuando dijo, vamos a hablar, mira, se le vio el miedo. Cuando decía se fue, era otra historia en el 2021. Tienen miedo, claro que tienen miedo, pero Cuba sobre todo, el no pronunciarse, ninguno de los ministros, es porque saben lo que vienen, porque ya lo vivieron. Vivieron las políticas que hizo Donald Trump y las restricciones que le hizo durante su gobierno, ellos lo saben, eso les apretó el cuello. Y ahora viene más fuerte porque saben que ya no es solo Donald Trump el que está en el poder, porque ellos saben de política americana, sino que también hay senadores y el Congreso en la Casa Blanca que van a hacer que el gobierno sea más asfixiado de lo que fue ya durante la administración Trump. Además que Donald Trump se la puso muy fácil, les dijo las mismas cláusulas que tiene el embargo que ellos mal llaman bloqueo. Libera a tus presos políticos, permite la libertad de expresión, haz elecciones democráticas y automáticamente vas a tener todo lo que quieras. No, pero además esa complicidad, no solo acercamiento temerario o temeraria con Rusia, enviando mercenarios, nadie se ha creído el cuento, son mercenarios estatales a la invasión de Ucrania, la complicidad en inteligencia, en propagar toda la mentira sobre el tema que Rusia ha propagado, etcétera, etcétera. Si de repente Estados Unidos y Rusia se entienden con Ucrania, entonces se van a quedar colgados, ¿no? Porque es apostar a una carta que después casi nadie va a querer jugar. Además, el poco peso específico que tienen en la economía mundial, cada día son más insignificantes, cada día, y eso, sí, tienen contactos, tienen influencia política, diplomática, pero sin un respaldo económico, la gente va viendo que son unos tipos que van de mendigo con la mano abierta. Y es lo que está pasando, ya son los limosneros del mundo y se le ha perdido sus aliados principales. A Venezuela lo extirparon, ya no le queda que sacarle. Ahora México lo está haciendo, pero no le va a durar mucho a Claudia Sheinbaum poder hacerlo, porque ya ves cómo la están diciendo, tú le estás dando petróleo a Cuba, pues perfecto, yo te pongo una sanción y esto se tiene que paralizar. China ya es tanta la deuda que tiene Cuba con China que también está decidiendo no hacer más relaciones comerciales. Se le están
están cerrando las puertas a esa dictadura limosnera, porque esa es la realidad a la cual yo llamo el Comején de América Latina. Se le están cerrando las puertas porque ya nadie le quiere prestar dinero. Comején funciona si somos de madera. Si nos volvemos de hierro, no pueden morder, ¿eh? Pero bueno, mira, Nicaragua y Venezuela parece que fueron de madera en un tiempo y se han dejado influenciar por esta riqueza, pero bueno, espero que pronto los tres seamos completamente libres. Claro, hay imágenes del huracán de verdad descorazonadoras, tristes. Una de las imágenes, quizás porque el béisbol es símbolo todavía deporte nacional, aunque el fútbol ha crecido mucho, de esa torre cayendo. En Artemisa. Es en Artemisa, ¿no? Sí. Que hoy es una provincia, antes era un municipio. ¿Y el estadio, tú sabes cómo se llama? No recuerdo el nombre. 26 de julio. Ay, verdad. Por eso es que no lo recuerdo. ¿No? Porque yo nada que tenga que ver con ellos lo fijo. Sí, ahí siempre 26. Ay, no, por Dios. Tremendo. Qué daño, qué daño. ¿Qué le recomendarías a Trump sobre Cuba? Yo le recomendaría que la asfixia fuera lo mayor que pueda, porque es la única forma de quebrantar a un enemigo, que no se le ocurra negociar. No creo que lo haga tampoco, pero que no se le ocurra negociar. Con los dictadores no se hace negocio, y eso es algo que tiene que tener bien claro, y que aunque muchos cubanos no lo van a ver bien, el poder cerrarle todas las puertas posibles al régimen, cuando Cuba sea libre, porque esta dictadura se quede sin fuerzas, se lo van a agradecer. Así que todo lo que pueda cerrarle las puertas a ese régimen que tiene a Cuba en la miseria absoluta por 65 años, el pueblo se lo va a agradecer después. Cómo no, bueno, pues muchísimas gracias, Sabrina, por haber estado aquí con nosotros, compartir pues tus ideas, y por supuesto espero que se repita seguro la visita, y a la vuelta...